Averiguas porque ya me avisas, para ver cómo hacemos con la última clase. Ok, doctores, entonces hoy día vamos a dar inicio a lo que es la última fase del curso. Ok, así de rápido se ha pasado. Y hoy me han dicho que aparentemente solo nos queda una semana, ¿cierto? ¿Es así? Ah, sí, la próxima. Sí, la próxima. La próxima de prácticas y teoría También. también. Y nos va a faltar una clase. O sea, todo muere en una semana. La última que la hacemos virtual. Puede ser. Puede ser. El examen también. Puede ser. El examen también. El examen también. Grupal. Pero les tomo nivel residente. Pueden sacar todo lo que quieran. O sea, Ah, sí. clases, todo. Nivel residente. Voy a... Claro. No, nivel residente de urología. Full guía. Full guías. Ok, vamos a hablar de un tema que es, yo considero que es relativamente sencillo y es un tema realmente rentable para ustedes porque en los últimos años ha sido bastante preguntado. Y como se van a dar cuenta, las preguntas son realmente sencillas, así que le vamos a poner punches aparte, ¿ok? Entonces vamos a hablar de incontinencia urinaria. ¿Ok? ¿Qué me dice cuál es la definición de incontinencia urinaria? Yo sé que tú puedes. Incapacidad de retener. ¿Alguien más? Ok, justamente te lo pregunto por eso, porque a mí todos los días en el consultorio llegan los pacientes y me dicen, doctor, tengo incontinencia urinaria. Y lo primero que yo les digo es, ok, ¿a qué le llamas tú incontinencia urinaria? Y la gran mayoría me contesta como la doctora, tengo incapacidad de retener. ¿Ok? Entonces, eso no es una incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria está definida por esto: pérdida involuntaria de orina, demostrable en forma objetiva y que constituye un problema social e higiénico para tu paciente. Esa es la definición correcta de lo que nosotros llamamos incontinencia urinaria. ¿Ok? En ese sentido puede haber dos tipos, la que es transitoria y la que es establecida. La transitoria es la que desaparece en 4 semanas. Normalmente el ejemplo número 1 es infecciones urinarias. ¿De acuerdo? La incidencia máxima, como no es sorpresa, se da durante el embarazo. ¿Ok? Más o menos el 30% de las mujeres mayores de 60 años puede tener incontinencia urinaria y aproximadamente un 10% de los varones más de 60 años pueden llegar a presentar. En varones hablamos básicamente y sobre todo de HBP, ¿ok? Factores obstructivos que condicionan incontinencia urinaria, normalmente por rebosamiento, ¿ok? Ahora, ¿hay factores de riesgo? Claro que sí. Hay factores de riesgo que son comunes para ambos sexos y hay factores de riesgo que son específicos tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido hablamos de los factores de riesgo comunes. El primero y el más importante es la edad. Está demostrado que mientras más edad tenga, más pérdida de fuerza en la musculatura del piso pélvico, por lo tanto la capacidad de contener la orina, de tratar de que se evite que se escape, es mayormente disminuida, por lo que se puede generar esta incontinencia. Obviamente antecedente familiar, enuresis, si has tenido antecedente, pues tienes un factor de riesgo más importante ahí, infecciones urinarias a repetición y enfermedades neurológicas, ¿como cuáles? ¿Cuál? ¿Qué es lo primero? Parkinson, una. ¿Otra? Demencia senil. ¿Otra? Vamos, lánzala. Doctora. Sí es. Vejiga neurogénica. Normalmente la vejiga neurogénica también es secundaria a diabetes, ¿ok? En el caso de las mujeres, la paridad, factor número 1 de riesgo. Mientras más hijos hayas tenido, mientras más haya trabajado ese útero, más factor de riesgo para hacer incontinencia. Antecedente de cirugía obstétrica, histerectomía, sobre todo en la cabeza, prolapso, obesidad y diabetes son factores de riesgo. En hombres, normalmente, síntomas del tracto urinario inferior, lo que hablamos de próstata, o en pacientes que han sido sometidos a prostatectomías. Recuerden que la prostatectomía, sobre todo la radical, ustedes vienen de hacer el curso de cáncer de próstata que anda de examen ahora, puede lesionar las fibras que contienen la continencia de la orina y puede haber pérdida urinaria, incontinencia en pacientes posoperados. ¿De acuerdo? Ok, antes de que nos pasemos a ese lado. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de incontinencia que ustedes conocen? Urgencia, esfuerzo, mixta, rebosamiento, falta única.
que nosotros conocemos como funcional. ¿Ok? Pues te vamos a dar la definición de cómo está. Como bien dice el doctor, esta es la clasificación: esfuerzo, urgencia, mixta, rebosamiento y funcional. ¿De acuerdo? Ok, tipos de incontinencia. Acá, primer cuadro que tienes que recordar, te voy a hacer hincapié en lo siguiente. Primero, la más común y la más conocida, la incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué se debe? Pues es debido a aumento de la presión abdominal por estrés. Los músculos del piso pélvico no tienen la capacidad para soportar ese aumento y entonces escapa el orina. ¿Ok? Urgencia. Acá tienes que empezar a recordar porque esto ha sido preguntado una y mil veces y va a seguir siendo preguntado. ¿Por qué se provoca la incontinencia de urgencia? Porque hay una debilidad, una contracción involuntaria del detrusor, de los músculos de la vejiga. ¿Ok? Esa es por qué se provoca la incontinencia de urgencia. Por desbordamiento o por rebosamiento, obviamente por bloqueo de la uretra, normalmente pacientes prostáticos, y la neurogénica debido obviamente a problemas en el sistema nervioso, los que ustedes me han comentado, ¿no? Demencia, Parkinson, vejez neurogénica, secundaria diabetes, sí, todas esas. ¿Ok? Ahora hablamos de un par de teorías que pueden explicar por qué se provoca esta incontinencia. Esta es la teoría número 1, que es la hipótesis de Hampton. Es una teoría que para nosotros como urólogos ha retrocedido un poquito. Esta habla de que si el tejido suburetral no es firme, por lo tanto la compresión del esfínter no es efectiva, y cuando la presión abdominal aumenta, pues esta presión no se traduce, no se transmite adecuadamente y el esfínter no puede controlarlo y la orina se escapa. ¿Ok? Entonces, esta es la hipótesis de Hampton. La que nosotros estamos manejando ahora es esta. Esta es la teoría integral de la continencia propuesta por Petros y Ullmann, que dice que el punto básico, el punto clave para la continencia de orina está en el tercio medio del uretra. ¿Okay? Es por eso que los mini slims, las TOTs, los TBTs van a ir justamente a suspender ese tercio medio del uretra para evitar la incontinencia. ¿Okay? Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de la integridad y función del soporte de los músculos, de las fascias, alrededor del uretra medio. ¿Okay? Todos los elementos del soporte suburetral cobran una importancia muy significativa para la teoría integral de Petros. ¿Okay? Eso es solamente como para conocimiento. ¿Qué nos interesa? Esto nos interesa. Incontinencia urinaria de esfuerzo. Vamos a empezar a desglosarlas poco a poco cada una. ¿Okay? La primera, como su nombre lo dice, está pues asociada a esfuerzos que provocan aumento de la presión abdominal. ¿Sí? Hasta ahí, nada raro. Más frecuente en mujeres, ¿sí? Hay adelgazamiento del colágeno, del piso pélvico y del periné, lo que conduce a esto. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Acá viene. ¿Qué quiero que sepas? Esto. Hay tipos de incontinencia urinaria de esfuerzo. El tipo 0 es aquel que no se puede demostrar durante el examen. Entonces tú miras, aguanta, pero tú me acabas de decir que la definición de incontinencia es la pérdida de orina objetivable, y acá me pones que tipo 0 es la que no se puede demostrar. Sí, es la que no se puede demostrar. Es aquella que tú evalúas a tu paciente, le haces todas las pruebas, y realmente tú no miras que pierde orina, pero la paciente te dice, doctor, yo mojo, uso paño, uso esto, uso el otro, pero tú no la puedes ver. O no objetivable, tipo 0. Tipo 1, mínimo descenso del cuello vesical, la uretra con incontinencia urinaria aparente, que sí miras una pérdida de orina, pero no hay un prolapso, no hay un cistocele, no hay una salida, no hay una protrusión de la vejiga por ahí. Tipo 2, ya, el cisto ureterocele es obvio, con evidente escape de orina de esfuerzo, ¿ok? Y el tipo 3, es esa paciente que apenas va subiendo la camilla, tú ves cómo está perdiendo orina, el cuello vesical está abierto, el escape urinario al mínimo esfuerzo, ¿ok? Tipo 3. Vamos. Incontinencia de urgencia. Como su nombre lo dice, la urgencia es la urgencia súbita, intensa, impostergable. ¿Y a qué se debe? Bueno, pregunta examen, segunda vez que te lo digo. Contracción involuntaria del detrusor, ¿ok? A eso se debe. Más común en mujeres mayores de 35 años, en hombres hasta un 40-60% se puede presentar, y un 80% pues no se encuentra una causa aparente, ¿de acuerdo? Causas, habitualmente las neurológicas, las que ustedes me han mencionado, Parkinson, diabetes, demencia, esclerosis. No neurológicas, pues infecciones, todo lo que tenga que ver con la vía urinaria, cálculos, tumores, uso de fármacos diuréticos podrían condicionar incontinencias urinarias de urgencia. ¿Cuáles son los otros tipos? Pues lo que ustedes conocen como mixta, que tiene ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces hay una hiperactividad del detrusor, que habla de urgencia, y hay una incompetencia esfincteriana que te habla de esfuerzo, ¿ok? Más en mujeres de 70 años. ¿Y por qué es importante definirlas y clasificarlas? ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando un poquito, pero esto es así.
Es importante porque la incontinencia de esfuerzo responde muy bien a lo que es tratamiento médico, perdón, a tratamiento terapia de piso pélvico y a tratamiento quirúrgico. Pero la incontinencia de urgencia responde muy bien a terapia de piso pélvico y tratamiento farmacológico. El día que tú operes una incontinencia de urgencia, agárrate, porque ese día vas a tener una paciente que te va a buscar todos los días de tú. La incontinencia de urgencia empeora, ya no tolera ni 5 minutos y se mojan y se mojan y se mojan. Y entonces es muy importante que puedas identificar una de otra para poder dar un tratamiento correcto. La transitoria es la pérdida de orina con conservación de la función renal, normalmente como hemos mencionado, ictus, ¿no es cierto? Fármaco, cuando estás utilizando un cierto medicamento que te puede generar esa incontinencia. Por rebosamiento, nada raro. Pérdidas pequeñas de orina por un vaciado incompleto, esto se debe a una obstrucción mecánica, léase próstata en la gran mayoría de las veces. Y acá quiero entrar a la incontinencia funcional. Sin leer la diapositiva, ¿qué se les ocurre que pueda ser una incontinencia funcional? ¿Tienen alguna idea? Les aseguro que les ha pasado alguna vez en mayor o menor grado. Se los aseguro. Ok, la incontinencia de urgencia, la funcional es esta. Te voy a poner un ejemplo. ¿De los niños? ¿Cuál, doctor? ¿De los niños? No. ¿Cuál? Cuando tienes, por así decirlo, no sé, a veces cuando te asustas. Más o menos, sí. Esa es una incontinencia funcional. Esa es la clásica, por ejemplo, de las películas, ¿no? Donde el malo está a punto de matarte y tú estás escondido detrás de la puerta y pasa con su hacha y tú estás... ¿Y te orinas? Incontinencia funcional. ¿Cuál es la que les ha pasado a ustedes? También, ¿ok? La que les ha pasado a ustedes es cuando van a los conciertos. Por ejemplo, a mí. El último concierto que yo fui, el último concierto grande que fui fue el de Paul McCartney, el año pasado. Fui con mi hermano. Ambos somos fanáticos, entonces nos fuimos. Tempranito, 4 de la tarde, estábamos ya en la puerta del estadio haciendo nuestra cola, esperando entrar así como bueno. Entramos, corrimos, toda la jarana, pues, ¿no? Para estar lo más cerca posible, ¿no? Y logramos estar en una ubicación bastante buena. Pero como ya estábamos ahí, eran las 4 y el concierto empezaba a 9 de la noche, ¿una cerveza? Ya estamos acá, ¿no? Una chelita. ¿Una más? Sí, una. Y de pronto volteamos ahí, conversando, nos encontramos con unos amigos, todos, volteamos y mar de gente, ¿no? A ver, sal de ahí y vuelve a regresar a tu lugar. Es imposible, pues no hay manera. Porque nadie va a ser buena gente y decir, sí, yo estaba allá. Claro, hermano, pásate. Nadie te dice eso, ¿no? Entonces, ese es el tipo de incontinencia funcional. Tienes una dificultad, una barrera física que no te permite ir al baño. Estás ahí, no hay problema. Y tu vejiga llega a un punto en el que se infla tanto, se llena tanto y el esfínter está ahí, haciendo la fuerza que tiene que hacer hasta que en un momento, chao. Incontinencia funcional. ¿Okay? Causa ajena al tracto urinario inferior, ¿no es cierto? Hay una incapacidad física, una incapacidad mental. Como decía la doctora, no se asustó, sí, pues eso es lo que te condiciona la incontinencia funcional. ¿De acuerdo? Y a ver si en algún momento esto vuelve a conectar. ¿Les ha pasado o no? Digan la verdad. ¿Sí o no? ¿No? ¿Están seguras? Nunca se han reído tanto que... incontinencia funcional. ¿O qué crees que es normal ahorita cuando te estás riendo? Es así, ¿ves? Es así. Es así. Un poquito puedo estar eso. Nada escandaloso. Ok, entonces esa era la incontinencia funcional. ¿Ok? ¿Qué otras cosas pueden darme? Que sí, pues está asociado, muy asociado.
Fármacos y sustancias, alcohol, ¿no es cierto? La cabeza, siempre hemos visto algún incauto por ahí caminando todo mojado, ¿no es cierto? Alcohol, se pasó de copas, ustedes no miren a nadie, pues así. Lo vendiste, ¿ah? Alcohol, alfa bloqueadores, diuréticos de asa, antipsicóticos, inductores de sueño, anticolinérgicos, calcitotonistas, son los fármacos que están más asociados al aumento de probabilidad de una incontinencia urinaria. Mecanismos, esos que tenemos acá. ¿Por qué? Los hipnóticos, los antipsicóticos pueden provocar sedación, entonces pueden condicionar incontinencia, por ejemplo. ¿Ok? Avancemos un poquito más. ¿Cuáles son los procedimientos recomendados para la evaluación inicial de lo que es una incontinencia urinaria? Nada raro al inicio, como cualquier otra cosa, una anamnesis, ¿no es cierto? General. Pero obviamente tienes que estar buscando la naturaleza, la duración de los síntomas, de dónde vienen y dónde van. Y acá empieza a tener y a cobrar importancia un dato muy importante que es este, que es el diario miccional. ¿Alguien sabe cómo hacer un diario miccional o tiene una idea por ahí cómo hacemos? Que una paciente registre si es que ha tenido o no pérdidas, cómo se ha hecho, cómo cada cuánto ha salido y las horas. Sí, se registra horas, cantidad de líquido que tomaste, el tipo de líquido que tomaste, si fue agua pura, refresco, gaseosa, café, leche. Todo lo que fue, cuánto perdiste, bastante, poquito, no lo sé, a qué hora, todo eso es importantísimo. Y acá en incontinencia sí tenemos a la mano dos cuestionarios validados que te explican y te dan una aproximación muy importante de qué tipo de incontinencia tienes, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Mira, este es el ejemplo típico de lo que es un diario miccional. Como bien decía el doctor, fecha, hora. ¿Qué tomó? Una taza de café. ¿Perdió orina? Sí, abundante, poquito. ¿Cuántas veces orinó? Todo eso es sumamente importante para nosotros. Para que nosotros consideremos que un diario miccional es adecuado, al menos lo debemos mantener por lo menos unos 5 días. Y con 5 días sí, pues tú tienes un patrón miccional importante y más o menos vas viendo cómo está. ¿Ok? Este es el otro cuestionario. Es realmente muy sencillo, son 2 preguntas que ustedes tienen que conocer y a partir de esas 2 preguntas vas a saber si tu paciente tiene o no tiene incontinencia urinaria. La primera que tienes que hacer es, ¿ok? ¿Con qué frecuencia se te escapa la orina? Todo tiene un puntaje, ¿no? Nunca, una vez a la semana, uso varias veces, continuamente. ¿Qué cantidad de orina se te escapa? Lo mismo, ¿ok? ¿Qué dice el cuestionario? Dice que cualquier puntuación superior a 0 en las primeras 2 preguntas, listo, estás hecho. Paciente con incontinencia urinaria. Con 2 preguntitas. La tercera pregunta habla de la calidad de vida. Recuerda que la definición dice, ¿no? Compromete el sistema socioeconómico, psíquico de tu paciente. Entonces, calidad de vida, ¿se te escapa? No, se te escapa mucho, poco, ¿cómo es eso? Del 1 al 10, ¿no es cierto? Una graduación que todo el mundo pueda entender y comprender sin hacer mucha ciencia. Y la última te orienta a pensar qué tipo de incontinencia tiene, porque tú le preguntas, ¿cuándo se te escapa? ¿Antes de que llegues al baño? ¿Cuando toses, estornudas? Si es antes de que llegue al baño, ¿estamos hablando de qué? ¿Y si es cuando tose? ¿Y si es cuando duerme? ¿Cuál? Ni tú. No, si es cuando duerme, rebosamiento, ¿ok? Entonces, solamente cuando tú tienes esas 3 preguntitas, pues dices, ok, esta es una incontinencia mixta, esta es una pregunta. Todo, son 2 preguntas, es extremadamente sencillo de hacer este cuestionario. ¿Cuánto te tomó? 1 minuto. Otro cuestionario, antes de que me olvide, este es el test de severidad de Sandvik. Habla de las mismas 2 preguntas, pero te da una escala de graduación diferente. Se multiplica el resultado de la primera por el resultado de la segunda y te da ese índice. Si es de 1 a 2, es leve. Si es de 3 a 6, es moderado. Si es de 8 a 9, es grave. Y si es 12, es muy grave. ¿Ok? Entonces ahí lo tienes. Hay otro cuestionario todavía, que es el King's Health Cuestionario. Pero ese sí te va a demandar mucho más tiempo porque es más extenso, más específico. Con que me hagas el primero, que son 2 preguntitas, estamos hechos. ¿Ok? Está muy bien. Antes de que haya la validez de todos estos cuestionarios que ya están estandarizados, o sea que significa que sí funcionan, que han sido comprobados, había el test de la compresa, en castellano el test del pañal, ¿ok? Pero demoraba 24 horas, entonces era un problema, tu paciente tenía que pesarlo una y otra vez, cambiar, registrar, todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un test estandarizado del pañal. ¿Cuánto tiempo dura este test? 1 hora. Cosas muy sencillas por hacer. Lo primero es que le tienes que pedir a tu paciente que tome 500 centímetros, medio litro de agua, 15 minutos antes de iniciar el test, ¿ok? Lógicamente tienes que haber pesado el pañal antes, ¿no? Como para saber cuánto es.
¿Y qué le vas a pedir? Cualquiera de estas cosas. Que camine, suba pisos 30 minutos, que se levante, se acueste, se levante, se acueste, se levante 10 veces, que tosa 10 veces, que corra 1 minuto, que se agache 5 veces, que vaya al baño y se lave las manos con el agua corriente. ¿Okay? Una vez que haga todo esto, tú le dices, ok, en 1 hora vienes. Pasada esa hora, tú vuelves a pesar el pañal. ¿Qué dice la teoría? Dice pues que es continente, no hay incontinencia urinaria si el peso tiene una diferencia solamente de 1 gramo. Pero ya es leve si tiene 1.1 a casi 10 gramos, si es moderado de 10 a 50 y si es severo, más de 50 gramos del peso inicial. Como una horita lo hace. Como ustedes van a estar aburridos en su salud, porque van a tener pocos pacientes, cuando tengan un pacientito, dale un test de pañal, a ver si se puede. ¿Ok? Entonces, evaluación diagnóstica ya hemos conversado, ¿no es cierto? Tenemos el cuestionario de continencia, que es el de la Sociedad de Continencia, que es este. Podemos utilizar el test de sangre para ver si es severo o no, puedes utilizar el test de pañal. ¿Qué otra cosa puedes hacer prácticamente? Ese se llama la prueba del Q-tip, es la prueba del hisopo. Es un hisopo que tú vas a introducir en la uretra hasta la unión uretero-vesical. ¿Ok? Y entonces, ¿qué le vas a decir a tu paciente? Una vez que introduces el hisopo, le dices, señor, a ver, puje, y el hisopo va a ser este. Por la contracción de los músculos, se va a mover. Si ese hisopo se mueve 30 grados, está completamente normal. Pero si se mueve más, esto es más o menos así. Colocas el hisopo, tú le dices, señor, puje, entonces vas a mirar cómo se levanta el hisopo. 30 grados, ok, bien. Entre 30 y 45 grados es leve, más de 45 es moderado, y cuando el hisopo se levanta, pero 80 grados, estamos hablando de una incontinencia urinaria severa. ¿Ok? Severa. En un mundo de la alegría y la ilusión deberíamos tener esto, que es la urodinamia, que es extremadamente útil para hacer incontinencia, pero ninguno de los hospitales de aquí de Arequipa tiene. Solamente en Arequipa 2 clínicas manejan urodinamia de veras. ¿Ok? Entonces es bien difícil acceder, es un estudio más o menos caro y necesita entrenamiento y un material específico para poder realizarlo. Pero cuando lo tienes te ayuda mucho porque te da 2 cosas. Te da la cistomanometría, en castellano te da el estudio del llenado de la vejiga. Entonces te dice, evalúa la sensibilidad, la capacidad cistométrica, o sea, cuánta capacidad vesical tiene, toda la acomodación. Y también hablamos del estudio miccional, que lo que evalúa es la presión de flujo, evalúa la sospecha de si hay una obstrucción, evalúa si el detrusor es competente o no, si se contrae la micción, si hay residuo, todo eso son datos sumamente importantes para nosotros poder catalogar una incontinencia urinaria si es de esfuerzo o de urgencia, que es la que más queremos descartar. Entonces, propósitos, determinar la etiología, como hemos conversado, evalúa la función, valora los estados, los factores de riesgo y ve la necesidad de realizar anomalías. Como para que tengas una idea, algo de idea de cómo se hace la urodinamia, introducimos 2 sondas que nos van a aportar las lecturas de las curvaturas allá. La primera es una sonda que va a nivel uretral y la segunda es una sonda que va al margen, a la región anal. ¿Ok? Y entonces miramos la presión vesical, la presión abdominal y la presión del detrusor, y eso nos va a botar unas curvas en las que nos va a decir cuándo hay o no una pérdida de orina, cuándo hay un esfuerzo. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Para manejo de incontinencias urinarias en general, hay 3 puntos claves. El primero son las medidas higiénico-dietéticas. ¿A qué me refiero con ello? Primera es esa, bajar de peso. Hemos visto que la frecuencia es muy grande en pacientes que son obesos, tienen mayor presión intraabdominal, más frecuentemente te van a hacer incontinencia, entonces bajar de peso. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál, doctora? Era lo de reforzamiento del piso pélvico. Ok, eso es terapia de piso pélvico. Antes, en medidas higiénico-dietéticas, bajamos de peso. Ok, ¿qué otra cosa hacemos? ¿Cuál? Reeducación vesical, exacto. ¿Y cómo hacemos una reeducación vesical? Perfecto, ¿y eso qué se llama? Te voy a dar más, dame más. Ok, para hacer reeducación vesical hacemos justamente lo que la doctora ha dicho, pero eso se llama micción anticipada, antes de, y micción programada. Señor, usted va a ir a orinar cada 2 horas. ¿Para qué? Para tratar de evitar que la vejiga se distienda mucho, tenga pérdida de orina y así podemos mejorar con una clara indicación su problema.
Ok, tenemos pérdida de peso, reeducación vesical. ¿Qué otro? Con higiénico, evitar infecciones, Ya, evitar infecciones. ¿Cómo evitas infecciones? el tipo de ropa que usar, Tipo de ropa, ¿qué otra cosa? Que no se aguante. Que no se aguante, hidratación, todo eso es importante. ¿Y qué otra cosa? Como higiénico, dietéticas. Ah, la fitoterapia. ¿ah? La fitoterapia, No tanto. ¿Qué le digo que no coma, que no tome, que no haga? ¿qué onda, mi chavo? ¿Qué más? ¿Qué hacen ustedes todos los sábados? Alcohol. Ah, alcohol, viene rapidito el doctor. Alcohol, entonces tienes que evitar alcohol, cigarro, café, bebidas frías, comida picante, todo lo que sea irritante a tu paciente es bueno que se la podamos quitar. Ok, entonces hacemos medidas higiénico-dietéticas y después, idealmente, pasamos a terapia de piso pélvico, de lo que nosotros conocemos como los ejercicios de Kegel. ¿Ok? Hay un mundo detrás de los ejercicios de Kegel, ¿ok? Hay un montón. Esta es la punta del iceberg, que son contraer, mantener, relajar, descansar, contraer. Sí, ¿ok? Ese es el más común. Funcionan si tú lo puedes mantener durante un buen tiempo. No es que lo voy a hacer hoy día, mañana, pasado. Ah, no funcionó, ya no quiero. No. Está demostrado, los estudios demuestran que si lo haces 10 minutos al día durante al menos 6 meses, va muy bien. Pero hay otros, ¿ok? Hay ejercicios que son mucho más específicos. No sé si les conté, pero yo sí tenía una abuelita que me la llevaron al consultorio. Y le digo abuelita, pero no era tan abuelita, tenía 65 años y entró en silla de ruedas y todo así, ¿no? O sea, tú la mirabas y decías, esta señora está como para definir, ¿ok? De verdad, o sea, tú la mirabas y decías, está muy mal, o sea, ¿no? Y de pronto cuando le digo a la señora no hablaba ni una sola palabra, vino con la hija y le dijo, me dijo, doctor, mi mamá no quiere comer, no se levanta de la cama, no quiere hacer esto, se le escapa la orina, usa ya pañal, ya no quiere ni hacer nada, está deprimida, mire cómo la tengo. Ok, exámenes, pa. En lo que pudimos conversar con la señora, era una incontinencia mixta. La mandamos a terapia de piso pélvico. La perdí de vista como 4 meses y cuando regresó no la pude reconocer. Vino ya bien arregladita, peinadita, o sea, cuando entró dije, será por otra persona, ¿no? ¿Quién sería? Se sentó y me dijo, doctor, ¿no se acuerda de mí? Señor, vimos 30 pacientes al día, ¿se acuerda de usted? O sea, no, bien difícil. No, sí se va a acordar. Yo soy, y me empezó a describir. Ah, no, me dijo, ¿en serio? Sí, era otra. Feliz la señora, ¿no? Ya dejó el pañal, dejó todo, pero cuesta tiempo, esfuerzo, dinero. Porque lamentablemente en nuestros hospitales tampoco tenemos un terapista del piso pélvico, que es distinto, ¿ok? Hay terapistas, sí, varios y muy buenos, pero para terapia de piso pélvico necesitas tener cierto grado de capacitación, ¿ok? Otro de los parámetros que utilizamos es la electroestimulación del nervio tibial. El nervio tibial posterior comparte una inervación que puede ayudar a mantener, como si fuera un marcapaso, mantener las contracciones de la vejiga para tratar de evitar la incontinencia urinaria. Pero volvemos a lo mismo, costoso, no todos tienen electroestimulador, dura la terapia de 10 a 12 veces de 10 a 12 sesiones, entonces cuesta mantenerlo un poco también, ¿ok? Y cuando hablamos de tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico a la cabeza es el anticolinérgico, ¿ok? Por excelencia, te ayuda mucho en la incontinencia de urgencia. Pero ¿qué pasa? Pues sí, pues disminuye la capacidad contráctil del detrusor y aumenta la tolerancia al llenado vesical. Funcionan bien, pero tiene efectos secundarios muy, muy marcados. Y uno de los primeros y más frecuentes es la sequedad de boca. Taquicardia, el paciente entra intranquilo, está ansioso, o sea, desde que toma la pastilla no está bien, no se siente bien. Y eso hace que tengan poca adherencia al tratamiento y entonces lo van dejando. Otra de las contraindicaciones importantes, glaucoma, arritmia. ¿Cuál es el más frecuente de los utilizados? La oxibutinina. Es el más barato, es el que tenemos tanto en la salud como en el ministerio. Pero lamentablemente es el que más efectos adversos produce. Y lamentablemente más aún, ya está completamente demostrado, hay estudios que han demostrado que tiene mucha asociación, cuando tú usas en forma prolongada este medicamento, tiene mucha asociación a hacer demencia senil. Entonces, ojo con usarlo con pacientes añosos o que tengan alguna característica como esa, ¿ok? Los otros, tolterodina, solifenacina, mirabebrón, que son las evoluciones de ese medicamento, son muy buenos, pero cada pastilla no te baja de los 10 soles. Y entonces mantener un tratamiento a largo plazo, pues se complica, ¿no es cierto? Alternativas a tratamiento.
Cateterismo intermitente. ¿A qué me refiero con cateterismo intermitente? ¿Qué dice? ¿Les ocurre algo? No. ¿Saben cómo se hace un cateterismo intermitente? Que sea por periodos, un catéter de tal tiempo, pero ya no. Tal cual. Te pones una sondita, normalmente usamos la sonda Nelaton. Te pones una sondita cada 4 horas, cada 6, depende cómo vaya tu ritmo. Te pones la sonda, evacúas orina, la retiras. Te pones la sonda, evacúas orina, la retiras. ¿Okay? Ese es cateterismo intermitente. Hay que enseñarte a hacerlo, obviamente. Necesitas tener un cierto grado de preparación. No lo puedes enseñar a todo el mundo. Tienes que tener asepsia, tienes que tener todas las de la ley como para que no tengas problemas. Sin embargo, yo tenía un niñito, nunca me voy a olvidar de ese chiquito, tenía 6 años. Y lamentablemente tenía una vejiga neurogénica por una espina bífida. Entonces el compadre no orinaba nada. Pero el chiquito era trome, pues, ¿no? Era pilas, era así y todo, pero tenía este problema. Entonces decidimos enseñarle a la mamá cateterismo intermitente. Entonces la mamá aprendió y después el chiquito, como se lo hacían todos los días, aprendió a hacerlo él. Y este compadre era pues un crack. Se iba al colegio, se llevaba sus onditas y se hacía el cateterismo, salía corriendo al recreo, al baño, en el baño se lo hacía. ¿Sabe Dios cómo es el baño del colegio? De hombres todavía. Entonces se lo ponían así, así, salía a jugar. Entonces cuando me lo llevaban a mí, la mamá venía hasta molesta y con el chiquito le decía, doctor, le tiene que decir que bien, no hace bien el cateterismo. Y le decía al chiquito, ¿cómo haces el cateterismo? No, doctor, voy al baño, me pongo. ¿Y llevas tus guantes? Sí, o sea, cuando tú ya notas porque un niñito te está diciendo, ¿no? ¿Y llevas tu lidocaína? Sí. Ya, no, digo, ya. Como ya teníamos confianza, ya. ¿Cómo haces el cateterismo? No, doctor, voy al baño, agarro mi salivita, le paso la sonda, me la meto, la saco y me voy a jugar. ¿Tú crees que ese niñito tenía infecciones? No sé cómo, pero no tenía infecciones. Y aprendió a hacerlo porque la mamá era la que iba al colegio, al recreo, a hacer el cateterismo. Pero la mamá, como buena mamá, se lo llevaba a la enfermería, ponía sus campitos, traía sus cosas, alistaba todo, papá, le hacía el cateterismo, media hora después el niñito salía a ti, chao recreo. Entonces el chiquito decía, no mamá, yo sé, yo puedo. La mamá dijo, obviamente la mamá tampoco era que podía mantenerlo todos los días, ¿no es cierto? Tenía otras cosas que hacer también. Y entonces el chiquito aprendió, pero lo hacía de esa manera. Oye, no sé cómo, pero no tenía infecciones. Y si no tiene infecciones, yo le dije, sí, corre, haz nomás. Y la mamá miraba así como, ¿no? Pero es un niño, yo no le puedo exigir más cosas al niño, y mucho menos a la mamá, porque también han hecho muchos sacrificios para llegar hasta ese punto. Le he perdido el rastro al chiquito, yo supongo que debe estar bien, porque mientras más grande sea, mucho mejor lo va a hacer incluso. Pero bueno, entonces, cateterismo intermitente. Otra de las cosas que ha salido ahora último es la silla en cela. ¿Okay? Aquí en Arequipa ya tenemos 2 también. Obviamente ninguno en el hospital, pero tenemos. Tratamiento operativo y cirugía pues son las alternativas. ¿Okay? Acá te dejo un cuadro con los fármacos más frecuentemente utilizados para reformularlo bien. ¿Y con cuáles son los efectos adversos? Léelo porque te voy a preguntar alguno que otro de esos efectos adversos. ¿Ok? Va. Medicamentos a utilizar, solamente esto va a para que veas que realmente los antimuscarínicos, los anticolinérgicos tienen un grado de recomendación 1A. ¿Qué significa? Pues que tienen todos los estudios avalados que demuestran que realmente funciona. ¿Ok? Esta es la que te comento, esta es la silla en cela. ¿Ok? Es una silla tal cual que vibra. ¿Has visto esos aparatitos que te pones como electrodos a los abdominales y vibra como para que te marque así poquitos? Similar, pero para el piso pélvico. Entonces, ¿qué significa? Bueno, eso es como para que se entienda gráficamente. Esto es como que la señora tenga un cistocele, se sienta en la sillita, la sesión dura cada 30 minutos, 2 a 3 veces por semana, y con el tiempo, en teoría, esos músculos de tanta estimulación mejoran su fortaleza, los ligamentos también, y vuelven a suspender la vejiga, que funciona. ¿Funciona? Sí, hemos tenido pacientes que han ido bien, pero para incontinencias leves, ¿ok? No para severas ni moderadas, no van muy bien para eso, ¿ok? Esto es lo que conocemos como estimulación del nervio tibial posterior. Se hace una pequeña incisión, se pone un electrodo y a través de esa se puede manejar. El problema está en lo mismo, ¿no? No es para todos, es una sesión que dura también unos 30 a 40 minutos, pero lo haces 2 a 3 veces por semana, 8 a 12 semanas para que realmente tengas
tengas resultados. No todos tienen el electroestimulador, pero va muy bien porque impiden pues la contracción involuntaria del músculo, entonces reducen el problema de la incontinencia. Es como un marcapaso, regula la contracción de esa vejiga, ¿ok? Entonces, ya como para terminar, tratamiento específico en los distintos tipos de incontinencia urinaria. Lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Esfuerzo va muy bien con cirugía y terapia conductual, isopélvico. Urgencia va muy bien, isopélvico y fármacos, ¿ok? Esa es la idea. Acuérdense, solo se opera la incontinencia urinaria de esfuerzo, la pura, la que es mixta, no, la de urgencia, no. Nuestro paciente va a empeorar, ¿ok? Entonces, ¿cuándo operar? Pues cuando en una de esfuerzo, cuando fracasa la terapia episopélvica, ¿ok? Importantísimo, selección adecuada del paciente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues hay complicaciones, sí, puede haber complicaciones. Hiperactividad del detrusor, cuando no escogiste bien a tu paciente, urgencia. RAO, retención de aguda de orina. ¿Qué significa? Que te pasas al otro lado. Ya no se le escapa, pero ahora ya no orina. Entonces hace retenciones de orina. ¿Ok? Este es más o menos como para que veas cómo se coloca la mallita, ¿no es cierto? Y es importantísimo, tercio medio. Las dos, TBT o TOT, van encaminadas a suspender el tercio medio del nivel. Porque ya está demostrado que es ahí el punto clave de la continencia. ¿Ok? Diferencias. Solamente el procedimiento y cómo lo pones, esas solo para conocimiento, como para que lo tengan en mente, esas de allá son las agujas de Reverdin, así se llaman. Cuando tú haces una TOT, haces una suspensión vesical por vía vaginal, haces una incisión 1 centímetro por debajo del meato ureteral, disecas con tu dedito, llegas hasta la espina del pubis, tocas el agujero obturador y por ese agujero obturador, esa jeringa que es semicircular, por encima de la piel, la pasas y tiene que pasar por el agujero obturador. ¿Ok? Y ahí levantas la mallita para suspender la uretra y la vejiga, ¿ok? TOT. Funcionan muy bien, ¿ok? Esta es una tabla comparativa donde ves tú el éxito a largo plazo, más del 90% en ambas. Antes estaba complicada hacer la cosa porque, ¿sabes cuánto costaba el kit? O sea, el kit era esta cosita, esta mallita, más tus jeringas de Reverdin que venían descartables, pero venían así. ¿Sabes cuánto costaba cuando salieron TBT? 800, 900 soles. ¿Sabes cuánto cuestan ahora? ¿Cuánto crees? 100. ¿Qué dicen? 50. Entre 50 y 60 soles. Entonces es súper accesible para cualquier persona poder hacerlo. Y técnicamente no es una cirugía difícil de hacer. ¿Ok? Lo que está en boga son los mini slims, que son más chiquititos, miden entre 3 y 5 centímetros. Y ya vienen preparados. Es como cuando tú te compras una inyección y ya viene con tu hipodérmica todo para clavar, ¿no? Esto es lo mismo, es como una flechita. Haces lo mismo, haces tu incisión de colas y solamente metes como si fuera una flecha, aprietas y como un arpón, levantas. 5 minutos de cirugía, pero hay que saber hacerlo. ¿Ok? Entonces, acá te estoy dejando un algoritmo sobre el tratamiento inicial de la incontinencia urinaria, desde todo, que abarca antecedentes, evaluación, diagnóstico y tratamiento, sobre todo en incontinencia de esfuerzo, urgencia y la mixta, que es lo que más nos interesa. ¿De acuerdo? Ok, ¿por qué es un punto importante hablar de incontinencia? Porque tiene repercusiones a todo nivel, clínicas, psicológicas, sociales y económicas, ¿no? El efecto típico es de la señora que te dije de la silla de ruedas, ¿no? Vienen así, cuando esto avanza mucho y es muy severa. Imagínate tú, ojalá no les pase nunca, pero imagínate que tenga tu mamá que empiece a tener pérdida de orina, sea más o menos joven. ¿Tú crees que tu mamá va a querer salir, aunque sea a comprar algo, salir con sus amigas o hacer cualquier cosa? No, cada vez se va a retrotraer más, ¿ok? Y ese es el problema de la incontinencia, no que pierde orina, sino todo lo que desencadena a partir de él, ¿ok? Por eso es importante que ustedes lo puedan reconocer y tratar a tiempo, ¿ok? Hasta ahí, incontinencia urinaria. Un tema sencillo, pero muy, muy rentable, ¿ok? Así que revisen. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es urología y empezamos a hablar de la parte oncológica. Esta y la próxima clase hacemos todo lo que es cáncer. ¿Okay? Y en ese momento vamos a hablar de cáncer testicular. Y el cáncer testicular es importante porque nos afecta a usted, los pacientes jóvenes. ¿Okay? Entonces, es el tumor más frecuente entre los 15 y los 35 años. O sea, bueno, debemos hacerlo. 800 casos nuevos al año, baja mortalidad, 7%, y 9 de cada 10 tumores son de células germinales. ¿Cuál es la estadística mundial? La estadística mundial dice que hay cerca de 49.000 casos nuevos al año, representan el 0.5 al 1% de los tumores del sexo masculino,
y alrededor del 60% se registran en países desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos tienen vigilancia. Porque ellos tienen cultura y nosotros no, lamentablemente. Entonces ellos sí tienen un bultito, se encuentran algo raro y dicen, ok, esto no está bien y van a tratar. En cambio nosotros decimos que, no me duele, ya se sabe. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces eso es lo que ocurre. Solo un 10% se presenta por encima de los 50 años y eso sí ha sido pregunta de examen varias veces porque está asociado a un tipo específico de cáncer que ahorita lo vamos a ver. Factores de riesgo, edad, ¿no es cierto? Pacientes jóvenes, historia familiar, definitivamente. Y el riesgo más importante es criptorquidia, ¿ok? Los hombres con testículos no descendidos tienen hasta 10 veces más riesgo de hacer cáncer de testículos, ¿ok? Síntomas, los síntomas suelen ser vagos, o sea, hay un aumento de volumen del testículo, se pone duro, sientes una sensación de pesadez, pero no duele. Y entonces eso hace que los pacientes no vayan normalmente a tratamiento o a consulta. Como parte de los factores de riesgo habíamos dicho, criptorquidia, Klinefelter, historia familiar, infertilidad y tumor contralateral. Primer tip, esto no está en los libros, pero esta es una imagen muy parecida. Este es el tumor del testículo y esta es la imagen que tú puedes ver. Cuando ustedes se encuentren, donde estén, en su serum, en el internado, o como médicos generales en algún momento, lo que fuera, y encuentren una lesión intratesticular, piensen en cáncer. ¿Ok? Lesión intratesticular, piensen en cáncer. Si la lesión está por fuera del parénquima del testículo, ok, tranquilo, eso puede ser cualquier otra cosa, epididimitis, orquitis, lo que sea, pero la posibilidad de que sea cáncer es muy, muy, muy baja. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de cánceres de tumores testiculares? A la cabeza, los tumores de células germinales, como hemos mencionado, 90-95% de los casos. Y de ellos, el más importante, el famosísimo seminoma. ¿Ok? Y los que no son, pues los hemos agrupado como no seminoma y ahí van todos. Carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma, teratocarcinoma. Y los más raros, que son los cordones del estroma sexual, que son los tumores de célula de Leydig y los de Sertoli. ¿Ok? Entonces, cuadrito con el porcentaje de presentación de los diferentes tipos de tumores. ¿Ok? Esta es una imagen porque siempre se aprende mejor viendo imágenes para que veas cuál es la diferencia de los seminomas con el resto de tumores. El seminoma es el mucho más frecuente. ¿Ok? Pregunta de examen también. Esta es otra diapositiva que sí quiero que te aprendas porque sí está desarrollada y está aplicada a la edad de presentación de los tumores. Cuando tú tienes un niño con un tumor testicular, estamos pensando en tumores del saco vitelino. Si tienes un paciente entre 20 y 30, coriocarcinoma, 25 a 30, carcinoma embrionario, seminoma, que es el más común entre 30 y 40, y el que ha sido preguntado varias veces, paciente de sexo masculino, 56 años, tumoración testicular dura, heterogénea, con ecografía, con vascularización incrementada, ok, piensa en linfoma, mayores de 50 años, ok. Clínica, nódulo indoloro, dolor escrotal o lumbar, pérdida de peso, sensibilidad en el pecho. Y lo que es importante es que habitualmente el primer síntoma por cáncer testicular está abocado a lo que son las metástasis. ¿Ok? Entonces es importante. Por eso es que nosotros debemos hacer control. Tienes que hacerte un autoexamen, así como las mujeres deberían hacer su autoexamen de mama todos los meses, los varones también. ¿Ok? Aprovechar cuando te estás duchando, no es que te bañes una vez al mes, no seas así. Pero aprovechar que te bañes y ahí hacer una palpación suave del testículo y en cualquier momento que encuentres una lesión o algo más duro en tu testículo, no lo pienses dos veces. Pregúntale a tu médico con cuál estás rotando. ¿Ok? Vamos, autoexamen testicular. ¿Qué otra cosa es importante que recuerden? Marcadores tumorales. El problema de los marcadores tumorales en cáncer de testículo es que solamente están elevados en la mitad de los casos, en el 51% de los tumores. ¿Ok? Entonces no son exclusivos ni tampoco son excluyentes. Por más que tú tengas un cáncer o tengas un marcador tumoral negativo, no quiere decir que tu paciente no vaya a tener cáncer. Ese es el último tumor de testículo que operamos en el hospital. Sé que todos ustedes tienen en mente más o menos cuánto mide una riñonera, ¿no es cierto? ¿La tienen ahí? Mira, vas a ver qué tamaño tenía ese testículo. ¿Ok? Entonces este es un paciente que llegó a su hermana, lo trajo de las orejas para ver, ¿no? Porque el paciente no quería venir. Y lamentablemente es un paciente que se fue. Se operó, fue bien, empezaron a dar quimioterapia, pero como era medio desordenado, se fue a la altura, le dio neumonía, ya tenía metástasis pulmonar y la insuficiencia respiratoria se lo llevó 23 años. ¿Okay?
23 años. Entonces, vamos. ¿Cuáles son los marcadores que tienes que recordar? El primero, beta-HCG. ¿Para qué sirve la beta-HCG? Para el embarazo. Para el embarazo. Tampoco me voy a olvidar. Yo tuve un pacientito, me acuerdo hasta cómo venía vestido. Era pescador, vino con su chavito, su vivirí, ¿no? Y era pues chabacano, pues, ¿no? Vino y me acuerdo, yo no lo había visto antes, pero un médico con buen criterio, un médico general, le pidió sus marcadores tumorales, porque le encontró una tumoración y le dijo, ¿sabes qué? Corre con el urólogo a tus resultados. Entonces, cuando el compadre vino pues molesto, ¿no? Y agarró y me lanzó su prueba así, al escritor. Así, ¿ah? Que me han dicho que estoy embarazada. O sea, ¿cómo dónde me quejo? No puede ser, o sea, me hacen gastar plata, pero me dicen 20 semanas, no es así, ¿no? Entonces, como yo no lo había visto antes, le digo, a ver, aguanta. La esposa era la que estaba preocupada y el compadre estaba molesto. Porque en la prueba, en la hojita, sí decía, pues, beta-HCG 22.000 y abajo le había, como todo ya está grabado en el sistema, compatible con 20 semanas de gestación. Y el compadre vino, pues, obviamente, ¿quién me ha pedido esto? Que yo me quiero quejar, que me han hecho gastar plata. Entonces cuando le dije, a ver, hermano, tranquilo, ¿no? Yo no te he visto, espérame, cuéntame, ¿qué pasó? Que tengo esto. La esposa era la que hablaba porque el otro estaba pues, que miraba para allá, para acá, ¿no? Échate. Tengo malas noticias, compadre, tú embarazado no estás. Desearías estar embarazado, pero tienes un cáncer de testículo. Y cuando le dije cáncer de testículo, como que toda la... como vino, pasó. Y entonces también hay que saber a dónde referir a un paciente, ¿no es cierto? No es posible que un laboratorio te mande ese resultado en un paciente. No, tenía todo el derecho del mundo a estar molesto. ¿Okay? Entonces, beta-HCG, normal, menos de 5. Y acá sí voy a pedir que te aprendas los valores de normalidad, menos de 5. ¿Qué tienes que recordar? Que beta-HCG está elevada en el 100% de los coriocarcinomas, 50% de los carcinomas embrionarios y 10% de los seminomas puros. Tiene vida media de 24 horas y no debe solicitarse antes de la primera semana luego de una orquiectomía. Alfa-feto, expresión de las células del saco vitelino, normal menos de 15 nanogramos. Elevada en el 60% de los tumores no seminomatosos. Entonces, AFP, no seminomatosos, acuérdense. Vida media 6 días y no debe solicitarse antes del mes. Y DHL, ya hablamos de, pues, está elevado cuando hay tumores avanzados. Y el resultado va a variar dependiendo del laboratorio en el que tú lo vayas a hacer. ¿Ok? ¿Qué quiero que recuerdes como resumen? Esto. Alfa-feto, tumores no seminomatosos. No en seminomas ni en coriocarcinomas. Preguntas de examen. ¿Ok? Beta-HCG en ambos tipos, seminomas o no seminomas. Pero el 100% es coriocarcinoma. Entonces, si tú tienes un beta-HCG muy elevado, como el pacientito que les describí este pescador, normalmente debes considerar coriocarcinoma como tu primera presunción diagnóstica. ¿Ok? Para los que vayan a postular al MIR, para que luego no digan que no les dije, estos son los otros marcadores disponibles, ninguno está en el Perú, pero hay, que es el OCT3 y el 4, que es para seminomas y carcinomas embrionarios, el SAL4 para seminoma y carcinoma embrionarios y del saco vitelino, el CD30 para carcinomas embrionarios y el glipticano 3 para el saco vitelino. ¿Ok? Para que luego no digan que no les avisé. Ahí, están escritos. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Lo primero que tienes que hacer en un paciente ante una tumoración testicular indolora y endurecida, tienes que pedir tu ecografía Doppler. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú esperas encontrar en una ecografía Doppler? Que te oriente a que pueda ser un proceso neoproliferativo. Aumento de la vascularidad, ¿no es cierto? Normalmente es eso. ¿Cuál es tu segundo punto? Si tú ya tienes un paciente que por tu ecografía parece ser un cáncer de testículo, recuerda que te he dicho que el primer síntoma del cáncer testicular es casi metástasis. Entonces lo que tienes que hacer es taquear a tu paciente de rango cerebral, tórax, pelvis y abdomen. ¿Ok? Todo, para que tengas una idea de cómo está. ¿Podemos hacer biopsia de testículos? Sí, pero hay indicaciones muy específicas para ello, sobre todo las dos primeras. ¿Cuándo hago yo una biopsia de un testículo? Cuando mi otro testículo, el que está bien, por llamarlo de alguna manera, es atrófico. Entonces, ya si es atrófico, en teoría no funciona muy bien. Entonces, yo no puedo quitarle un testículo sin estar seguro de que sea un cáncer a un paciente que tiene un testículo pequeñito, porque su función no es la misma. Y el otro es cuando tú tienes un tumor bilateral. Si tienes un tumor bilateral, no puedes darte el lujo de, es cáncer, lo rajo, los dos testículos afuera, ya está, estás libre de cáncer. Pero no tiene testículos.
Entonces tienes que estar seguro de que ambos o alguno sea cáncer para poder sugerir la cirugía, ¿ok? Y lo que estamos propendiendo ahora es hacer esto, pues, ¿no? Estudio de fertilidad y con criopreservación del semen. Aquí en Arequipa ya tenemos banco de semen, así que para todos los pacientes siempre hay que recordar dejar un vasito por si acaso. ¿Listo? Ya, esto es importantísimo porque acá los voy a martirizar y sí me van a tener que aprender este. Este debe ser el TNM más bonito de urología que debe haber. Y a diferencia de todos los otros TNMs, que el más importante es el T, en estos los más importantes son N y este nuevo que aparece que se llama S. ¿Ok? Y acá los voy a confundir de todas maneras porque mira esto. N1, afectación de no más 5 ganglios, pero ninguno más de 2 centímetros. N2, afectación de 1 o múltiples, pero entre 2 y 5. N3, ganglios afectados con masa más de 5 y todos los demás que pueden haber. ¿Ok? PN1, mira, afectación de no más de 5 ganglios, pero ninguno más de 2 centímetros. O sea, acá van a morir sí o sí, porque lo voy a preguntar. Y otra cosa que voy a preguntar es esto, marcadores. ¿Ok? S0, S1, S2 y S3. Por ejemplo, el S2 dice, pues es cuando la DHL está entre 1.5 y 10 veces su valor normal, y el alfa feto está por más de 1000 y la beta HCG está entre 5000 y 50000. Voy a preguntar, se los voy a poner en un caso clínico. Paciente con tal, marcadores tanto, tumor de acuerdo a tomografía con 3 ganglios menores de 2 centímetros y uno mayor a 4. Y usted, todo eso voy a preguntar, así que tienes que saber. ¿Ok? Y si te quiero complicar más la vida, te voy a poner estadio T21. Entonces, fue. ¿Ok? Entonces tienen que saber, porque si lo voy a preguntar. Y ahí sí van a morir, porque si les pregunto por el estadio, mira, tumor del tamaño, no me importa, cualquiera te dice. Ganglios, sí, no, acá van a perder sí o sí. Sí, no, sí. Entonces voy a preguntar, así que la deben de revisar. Acá no saquen 20, porque después no digan que urología es el curso fácil. ¿Ok? ¿Qué quiero que sepan? Esto, de los tumores solamente la carnecita, ¿ok? ¿Qué quiero que se acuerden? El seminoma, el más común. 75% confinado al testículo al momento del diagnóstico, es el más frecuente, ya lo hemos dicho, y tiene 3 tipos. El clásico, que es el 85% de su presentación, y afortunadamente es el que mejor pronóstico puede tener. El anaplásico, que es el menos diferenciado, que es el más agresivo, pero que solamente se presenta en el 10% de los casos. Y el espermatocítico, que es el más buena gente, no da metástasis, pero tiene una distinción, se presenta más en personas mayores de 45 años, a diferencia de lo que realmente es un seminoma clásico que está entre los 30 y 40. ¿Ok? ¿Qué quiero que sepan de carcinoma embrionario? Normalmente 20 a 30 años, incidencia cercana al 25%, 30% ya tiene metástasis al momento del diagnóstico. ¿Ok? Como resumen, coriocarcinoma, METS precoz, eleva siempre beta-HCG, saco vitelino, eleva alfa feto, teratoma, los puros no provocan beta-HCG. ¿Y qué más? Son resistentes a la quimioterapia. Y el de células mixtas elevan todo, alfa feto, beta-HCG, pero lamentablemente son los más malignos. Resumen, esto es lo que tienes que saber. Cada tumor y qué marcador tumoral es el que suele elevar. ¿De acuerdo? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es lo rajas. Cualquier nódulo sugestivo de cáncer de testículo es cáncer hasta que alguien te demuestre lo contrario. Entonces tienes tu pacientito, lo preparas para operarse, ¿ok? Tienes que operar. Orquiectomía radical, o sea, desde la región inguinal. Disección de ganglios linfáticos, eso va a depender de cómo esté tu tomografía, ¿no es cierto? Te va a decir cuántos hay. ¿Qué quiero que sepas en cuanto al tratamiento? Que los seminomas son radiosensibles y los no seminomas van a quimioterapia. ¿De acuerdo? Vamos. Se colgó. Sí. ¿Me ves?
Tú eres buena en eso. ¿A dónde van a ir? Para terminar. Entonces, seminomas, radiosensibles, Que no vamos a ir al seminomas, anfiteatro. quimioterapia. ¿Ok? Cirugía conservadora. ¿Cuándo hago? Cuando tengo tumores bilaterales, pacientes monórquicos, o sea, con un solo testículo, y volumen tumoral por debajo del 30% del volumen del testículo. ¿Ok? Acá les dejo un cuadrito para que vean cuando tiene buen pronóstico, intermedio o pobre pronóstico. Acá lo tengo en castellano para que no tengan problemas. Entonces, esta es la clasificación. Los seminomas, ¿qué tienes que recordar? Que los seminomas casi nunca tienen un pronóstico pobre. Normalmente responden muy bien a cirugía, radioterapia o quimioterapia, dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces, seminoma es riesgo bueno cuando esté en cualquier sitio primario y hay ausencia de metástasis. ¿Ok? Intermedio, cualquier sitio primario, pero ya hay presencia de metástasis viscerales, pero siempre y cuando no sean pulmonares. Y con marcadores normales. ¿Ok? ¿Qué otra cosa quiero que recuerden? Esto también voy a preguntar. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de respuesta a quimioterapia? Cuando hablamos de respuesta completa, cuando hay desaparición de todas las lesiones medibles por un examen clínico. Respuesta parcial, disminución del 50% o más de los diámetros, ausencia de progresión de lesiones y no haya aparición de lesiones nuevas. Cuando hablo de progresión, hay más aumento, aunque sea del 25% de cualquier lesión, o la aparición de basta de una sola lesión nueva, hablamos de progresión de enfermedad. ¿De acuerdo? Ok, cuadrito resumen con todo lo que he hablado la última media hora, está en este cuadrito, es importante que lo puedan recordar. Todo lo que tienen que saber está ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No tienen? Como siempre. Entonces yo pregunto. Entonces, vamos a hablar de las preguntitas para que vean que realmente son muy, pero muy sencillas, así que no pueden fallar. Son preguntas del ENAM y del residentado médico, así que vamos a verlas. ¿Cuál de las siguientes patologías cursa con capacidad vesical aumentada? ¿Qué dice? Capacidades. Desfuncionalización, ¿no? Ya, vamos, son fáciles. La B, vejiga neurogénica. ¿Por qué, doctor? Tal cual, y las otras no son, pues, ¿no? Vejiga, mira. Cistitis intersticial, normalmente orinan a cada rato. O sea, capacidad vesical aumentada, nada que ver. Vejiga desfuncionalizada, normalmente hacemos después de la cirugía. Yo quiero que no haya, la vejiga no esté distendida, porque si no se va a abrir. Vejiga postquirúrgica va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, neurogénica es la respuesta correcta. ¿Cuál es la característica de la incontinencia urinaria de urgencia? Te lo he dicho 1000 veces en la clase. ¿Cuál? Fuerte. Enano, ¿no es cierto? Ok. Otra, pérdida involuntaria de orina a través de la uretra por aumento de la presión intraabdominal. Ya, pues, mira cómo preguntaban, ¿no? O sea, no pueden fallar. ¿Qué es? Esfuerzo. ¿Cuál es el tipo de incontinencia urinaria que se presenta por contracciones? Lo mismo, involuntarias del detrusor. Urgencia. ¿Ok? Mira, no me he inventado estas preguntas. Estas preguntas han venido en el examen de residentado médico. Ya. Esta ya viene del ENAM, mira. Mujer de 50 años de edad, escape de orina al toser. Ya, tú dejas de leer, ya, ¿qué tienes? Esfuerzo, pues, ¿son fáciles o no son fáciles? Son fáciles, no pueden fallar, ¿ah? ENAM 2020, prueba B todavía dice, mira. Mujer de 68, presente incontinencia urinaria de esfuerzo, urocultivo negativo. Estudio de urodinamia revela, primer deseo miccional 400, deseo imperioso 800. Diagnóstico. Okay. Es la misma pregunta que la primera, solo que te han metido más chamullo. Vejiga neurogénica. ¿Okay? Así van a ser las preguntas, así que banqueen nomás. Banquean, van a tener la respuesta y yo le van a meter chamullo y ya saben cuál viene, por dónde va. ¿Ok? Más del residentado médico.
Tipo de incontinencia urinaria que se presenta en mujeres cuando por deseos imperiosos, ya, pues, ¿qué tiene? Urgencia. Urgencia, está más regalado, o sea, incontinencia urinaria es un tema rentable, fácil, no pueden fallar. ¿Ok? La fisioterapia a través de los ejercicios de Kegel tiene un rol importante en el tratamiento médico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ah, esta de repente falla. ¿A qué estructura epizopélico refuerza fundamental? Cubo coxigio, elevador del ano, esfínter, habla, ¿cuál? Elevador, bueno. ¿Cuál? Esfínter. ¿Alguien da más, alguien da menos? Elevador, ¿verdad? Elevador del ano. Cubo coxigio. ¿Ok? Entonces, esta sí es una pregunta que tenías que más o menos recordar y saber. ¿Cuáles son los fármacos de elección para ir? Ah, pues mira, más fácil no puede ser. ¿Cuáles eran? Anticolinérgicos. ¿Cuál era el más frecuente? Oxibutinina. Con relación a la etiología de relajación del piso pélvico en incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cuál es el diagnóstico incorrecto? La A y la D. Por ahí he escuchado. ¿Cuál? Por atrás, Paola. Ah, enfermedad pulmonar crónica. Mira. Ah, doctor. Ah, todos A. ¿Qué hace una enfermedad pulmonar crónica? ¿Qué te hace? ¿Qué te provoca? Tos. Tos. ¿Y la tos está relacionada con el esfuerzo? ¿Y por qué vas a marcar entonces? Ya, atrofia genital. ¿Cuándo hay atrofia genital? En la menopausia. ¿Y entonces son pacientes? Mayores, ¿ya? Ya, ahora sí, doctor. Entonces son mayorcitas. ¿Ok? Y entonces, mientras más edad tengan, más factor de riesgo para ser incontinencia, ya entonces tampoco. Debilidad congénita, bueno, ya te lo está diciendo. Tiene debilidad, chao. Es infección crónica en las vías urinarias y traumatismo obstétrico. Esas dos te quedan. Las infecciones son factores predisponentes para incontinencia. Recuerda que te hemos dicho que son incontinencias transitorias, ¿no es cierto? Pero puede ser. Traumatismo obstétrico. ¿He hablado yo de traumatismo obstétrico en clase? He hablado de cirugía obstétrica, ¿no es cierto? Entonces, esta es una pregunta que yo te diría que es un poco debatida. Porque entre la D y la E yo me podría decir, sí, porque más infecciones urinarias habla de incontinencias funcionales, incontinencias transitorias, no tanto como de esfuerzo. Pero pueden darme, sí podrían. Traumatismo obstétrico, escucha, el traumatismo obstétrico va a una amplia gama, es desde un golpe hasta un traumatismo mayor. No tengo realmente ese dato como para ver. Yo particularmente marcaría traumatismo obstétrico. Pero es entre la D y la E. Honestamente, de acuerdo al banco, la respuesta correcta es D, infección urinaria. Pero es debatible, ¿ya? Es debatible. En cuanto al ENAM, mujer de 50 años, obesa, acude a consulta ginecológica por haberse intensificado la incontinencia urinaria al toser y levantar pesos. Hasta ahí, ¿qué tiene? Esfuerzo. Cultivo negativo. Urodinamia confirma el diagnóstico que ustedes me han dado. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Reducción del peso corporal. ¿Sí? Fármacos. TOT. Reducción del peso, ¿no? Y te están dando el dato. Obesa. Entonces, ¿qué es lo primero? Medidas higiénico-dietéticas. Primer escalón de tratamiento. Reducción de peso. Ah, esto es lo que voy a preguntar, algo similar, para que lo vean. Tras una orquiectomía, el paciente presenta analítica de DHL menos de 1, beta HCG 5000 y alfa feto menos de 1000. El estudio informa un estadio PT1, con un tumor limitado al teste, sin infiltración de túnica vaginal y sin invasión vascular o linfática. En la tomografía existen dos ganglios en la cadena ilíaca izquierda de 1.5 y ausencia de afectación a otro nivel. Como tú vas a ser interno en 3 meses y vas a hacer la última rueda del coche del hospital, tú vas a tener que presentar todos estos casos. Entonces,
te ha tocado presentarlo y yo como soy asistente fregado, te digo, ok doctor, ¿cuál es el estadio entonces? La B, ¿Y tú qué vas a decir? la B, ¿Por qué? PT1, todo, o sea, yo me acuerdo que ese era lo de la analítica de los, es como todo está disminuido, yo pienso que es C1. Todo está disminuido. O sea, está presente, pero es menos de 1, menos de 5.000. ¿Cuánto es el valor normal de la DHL? Ay, De 300 a 800. ¿Está disminuido? Tiene 1. ¿Cuánto es el valor normal del alfa feto? 15. Tiene 1000. Ah, ¿Cuánto es el valor normal de la beta HCG? Menos de 5. Tiene 5000, creo. No, tiene... Sí, 5000. Entonces, ¿está disminuido, doctor? Entonces, ¿qué dicen? mi compañera ya, pues, Ok, esta es una pregunta en la que tú no sabes ni leer ni escribir, ¿cierto? Porque no te acuerdas, por lo menos ahora. Al examen vas a saber, porque te voy a preguntar, ¿no es cierto? Ya quedamos, ¿ah? Después no digan que no les he avisado. Ok, entonces esta es una pregunta en la que hay que hacer tus tips. O sea, tú tienes que empezar a descartar porque tú realmente pues no sabes. De repente vas a saber ahorita, ¿no? Para el examen sí te vas a acordar. Pero te aseguro que de acá a 3 meses, si esta pregunta te viene en el enano, de acá a 1 año te viene en el recetado médico, me vas a maldecir, vas a decir, demonios, este compadre me dijo que me iba a tomar y ahora ha venido. No te vas a acordar. Pero puedes intentar descartar algunas cosas. ¿Cómo hacemos un descarte en este tipo de preguntas? ¿Qué dicen? Entonces, primero tienes que leer bien la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? estadio tiene, Y entonces, ¿cuál descarto? o sea, si me dice P, el estudio patológico me dice PT1, descarto la D y la E. Claro, de arranque. Descartas la D y la E porque ahí te está dando el plagio. Ujú. PT1, ¿tendrá algo que ver con PT2, PT2? No, si ya tienes el diagnóstico. Chao. ¿Ok? Lee bien la pregunta, no te emociones. Yo no voy a preguntar así, yo sí te voy a poner todas, PT1, ¿eh? O PT2, lo que fuera, lo que se me ocurre. ¿Ok? Entonces, descartas eso. Sigues. ¿Te acuerdas de los valores? ¿Te acuerdas de los ganglios de los genes? No. ¿Qué tienes que hacer? Estadística pura y dura. Sí, me pueden hacer Tal cual. ¿Cuál se repite? N. N2. N1. ¿Cuál no es? N2. S1, S1, S2. ¿Cuál se repite? ¿Cuál no es? ¿Cuál te queda? Así tienes que contestar ese tipo de preguntas en las que tú no sabes ni leer ni escribir. ¿Ok? Porque la posibilidad de que le achuntes es importante. ¿Ya? Vamos. Paciente 26 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos previos. Acude a urgencia por disnea de evolución de 15 días de evolución. En la exploración física no se detecta ningún hallazgo de interés o pequeño detalle, excepto un nódulo de consistencia dura en testículo izquierdo. La radiografía de tórax objetiva, múltiples nódulos pulmonares en suelta de globos, o sea, tiene metástasis. En su analítica destacan beta-HCG 30.000. ¿Qué tiene? Carcinoma cerrado, ¿no es cierto? Beta-HCG, beta-HCG muy elevadas, coli, ¿ok? Siempre coli. Entonces, eso es lo que marcamos. Varón de 30, que es importante. Varón de 30, casado, sin hijos, diagnosticado mediante exploración física y confirmado ecográficamente de tumor sólido del testículo derecho. ¿Qué hago? diagnóstico, mediante exploración física. ¿Me queda otro? Dice la doctora. Cirugía parcial. Parcial. Casado sin hijos. Habla. ¿Qué es? Vamos, Torres. Matrimonio feliz. La 1. Intentar cirugía parcial. ¿Sí? ¿Bien acá? ¿Sí?
Doctora. La 2, orquiectomía radical de iniciación inguinal. ¿Qué importa si no tiene hijos y no es casado? Bien casado. Dale. Ok. Sí, doctora, no la dudes. Tienes que ser todo cáncer. Ahí la doctora hace rato dio la respuesta. Le queda uno. Este es un elemento distractor. Como tú eres buena gente y todavía hay paz en tu corazón y tú quieres el mundo ideal con rositas y florcitas, sí, pero como es casado y sin hijos, voy a intentar salvaguardar ese testículo porque pobrecito no tiene familia. No, tiene cáncer, chao, afuera, sácalo, ¿ok? Yo prefiero que no tenga hijos a que no tenga vida. Entonces, lo sacas, ¿ok? Y como dice la doctora, total, le queda uno más. No hay problema. Entonces, ese es un elemento distractor. Casado y sin hijos, recuerden, la cirugía es radical, por vía inguinal, ¿ok? Si un tumor testicular es secretor de alfa-feto, ¿qué tumor podría usted descartar? Seminomas, recuerden, los seminomas puros nunca elevan o no elevan normalmente alfa-feto, ¿ok? ¿Cuál es el más común de los tumores germinales? Más fácil todavía. Seminoma. El nivel alto del marcador tumoral alfa-feto sugiere la presencia de cáncer. Mira, ¿cómo les van a preguntar eso? No puedo creerlo. ¿Cómo no me tocó a mí esas preguntas en la residencia? Hubiera ingresado a la primera. Vamos, ¿qué? Testículos, ¿no es cierto? Última de esta parte. ¿Cuál de los siguientes procedimientos diagnósticos debe incluirse en el estudio inicial de tumoraciones testiculares sólidas malignas? Pucha, qué fácil esta pregunta, ¿ves? Ya, ¿qué? La B, ¿por qué ninguna de las otras? Espera, Porque a ver. Exacto, pues todas te ponen PSA, ni siquiera te dejan lugar a duda. ¿Para qué es el PSA? Para próstata, entonces todo completamente descartado, lo único que te queda es alfabeto. O sea, ni siquiera sabes los marcadores tumorales, pero te acuerdas del PSA y le das a esta pregunta. ¿Ok? Para terminar, paciente 25, consulta por haber notado aumento de volumen testicular derecho. La ecografía testicular muestra tumor de aspecto sólido en testículo derecho y la conducta inicial más adecuada es... marcadores. La D. Solicitar marcadores tumorales y decidir cirugía según resultados. ¿Sí? O sea, siempre va a ser. ¿Sí no? Podría ser la D, podría ser la E. Las demás no. ¿Sí? Y entonces tienes 50% de posibilidad de darle dos tarjetas. ¿Cuál marcas? D o E. 3, 2, te voy a quitar la tarjeta. Ya, vamos, marca. Debe Daniel. Sí. No, mentira, falso. La E. ¿Ok? Recuerden que los tumores testiculares solamente elevan los marcadores en el 50% de los casos. No son excluyentes, o sea, no es que pidas marcadores tumorales, sale negativo, dices, tranquilo compadre, no hay nada, ve tranquilo, regresa en un año. No, hay que rajarlo, ¿ok? Lo rajas, le quitas el testículo, ¿ok? Ahora, si me ha pasado a mí alguna vez que he tenido tumor sólido, le he hecho la orquiectomía y lo he mandado a patología, yo sorpresa, no era, pero la conducta es esa, lo sacas, ¿listo? Paciente 30. Presenta aumento de volumen testicular de consistencia aumentada. Al examen físico, tumoración en relación al testículo derecho de cerca de 3 centímetros. Conducta adecuada es... La E. ¿Ve? ¿Sí? Hemos dicho que lo rajamos, ¿no es cierto? Malos son, van a ser así ustedes. ¿Qué tienes que hacer primero? Mira, te he puesto dos preguntas al ladito para que te des cuenta cuál es la diferencia. Si bien es cierto, yo te he dicho que lo tienes que rajar, pero no te emociones. Acá primero dice, ecografía testicular muestra tumor de aspecto sólido. Acá tú tienes certeza de que hay algo. Tiene un tumor. Puede estar intratesticular, puede estar extratesticular, no lo sé, a menos que el doctor sea vista rayos X, sea claro que no nos hayamos dado cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solicitas tu ecografía, confirmas diagnóstico y ahí sí lo rajas. ¿Ok? Si es que fuera el caso. Listo, doctores, con gusto.